¿Listo? Bueno, aquí estamos, acaba de pasar el tren, estamos en la Biblia. Estamos recordando algunas actas, mirando cómo fue la historia de esta institución. Y la primera acta que aparece es del 20 de julio del año 2000, que la Comuna de Monje, a cargo de Mario en ese momento, cita: ¿a quién invitaste? Porque dice, montones de instituciones aparecen acá. Instituciones como la cooperativa, o había las escuelas. ¿Quién más estaban? ¿Sí? Hacemos un poquito de historia. Historia era primaria, estaba juzgado. Claro, cuando nosotros ingresamos a la comuna en diciembre de 1999, estaba esto totalmente abandonado y encima había problemas de gente extraña que se quería usaba ese lugar, la policía trabajando. Y bueno, a nosotros nos interesaba, como nos interesaba el predio del ferrocarril y todo lo demás, porque habíamos presentado un proyecto, lo que se llamaba el Paseo a la Plaza, que era parquización de los bulevares, el predio y la plaza. Y ahí surgió que tenía un vecino al lado de la comuna, Eduardo Almeida, y con muchas ganas de trabajar, y todas las mañanas, casi todas las mañanas antes de irse a trabajar, pasaba por la comuna y tiraba o alguna crítica o alguna idea. Entonces, bueno, tiramos la idea sobre esto y me dice él, me anoto. Sí, de cabeza. De cabeza. Entonces, bueno, comienzo a averiguar. En ese momento, a quien estaba a cargo del ferrocarril era el Grano Carga. Claro. Encuentro las oficinas en Rosario, que era el lugar más cercano. Llamo a Rosario, me invitan a una reunión, me piden que documente el pedido y explicando cuáles son los deseos de la comunidad a través de la comuna. Y justamente documentamos ese hecho en hacer convertir esto en una biblioteca, manteniendo la originalidad de la fachada. Igual. Exacto. Igual. Bueno, así fue que en el mes de junio, creo que el 10-12 de junio, me otorgan un comodato. Claro. Me entregan el edificio. Y ahí, al otro día, le digo a Eduardo, ponete los zapatos porque tenemos que empezar ya, nos dieron la... Dijeron que sí. Dijeron que sí. Y bueno, él se puso a trabajar junto con nosotros para ver si invitaban. Había que invitar absolutamente a todo el mundo se le mandó invitación. Sí, sí. Porque era voluntario. Había gente de población común, de instituciones, todas las instituciones, todos los clubes, todos completos, invitamos quien vinieron con ganas y quien no se presentaron. Sí. Y ahí comenzó, Eduardo se armó la comisión pro biblioteca. Claro. Con Eduardo Almirón a la cabeza. Claro, a la semana nomás ya tenían la comisión armada. Sí, señor, porque ya estaba quejada, ya se venía hablando gente ya estaba la comisión que tenía intención de hacer eso. Y bueno, ahí sumó que Eduardo lo sumó acá a Norberto. Y se pusieron a trabajar, pero a full. Y Vilma estaba ahí, ¿no es cierto? ¿Ya estaba Vilma? Claro, Vilma estaba en la comisión de la comuna también. Sí. Sí, mi vieja siempre cuando pasaba por acá, que pasábamos caminando, y esto estaba abandonado, siempre decía, ese lugar tiene que ser una biblioteca. Y estaba con eso. Y bueno, de hecho a Mario le decía en la oportunidad, que ese edificio sea una biblioteca, que tiene que haber una biblioteca en el pueblo. Bueno, yo era docente, o sea, sabía de la necesidad por ahí de los chicos del libro, del conocimiento. Y bueno, en el 2000 se armó esta reunión. Me acuerdo fue en la parte alta ahí de la comuna, nos reunimos y empezamos un grupo yo le digo de locos soñadores, porque estamos hablando de 2000 e inauguramos el 2001. Sí, 2000, y en el 2001 cuando mucha gente se iba del país. Un año. Y era un año, pero de desconcierto total, sin embargo. Y bueno, arrancamos todos los sábados a la mañana con Eduardo Almirón. Él había conseguido soda cáustica de la empresa donde él trabajaba. Y hacíamos la limpieza de las aberturas, había que remover toda la pintura de años,
Jean-Pierre hacía todo lo que era herraje y el querido loco Laura era el albañil. Entonces, ese grupito el que nos reuníamos y los sábados, todos los sábados a la mañana, hasta el mediodía o a veces más, a limpiar las aberturas. Y así fuimos recuperando todas las puertas. Y aparte después rasquetear paredes, o sea, era un trabajo... arrancamos, me acuerdo que no teníamos ni para los cepillos ni los guantes. No. Los primeros guantes y cepillos los compramos con la donación de un cordero de la familia Bertossi, que hicimos una rifa, y con eso compramos los primeros cepillos y guantes. Y así arrancamos. Después sí vinieron fondos y se empezó a trabajar más fuerte. Claro, en las actas aparecen esas cosas de bonos, de venta de bonos con un lechón, aparecen para reunir pintura, pinceles y demás, porque no había dinero. Claro, y en la parte de edilicia estaba Teglia, el polaco. Claro, que hacía trabajo acá en la cuna. Entonces lo convocamos, yo había ido a hablar con Laura. Y bueno, estábamos todos acá y tratando de diseñar esto porque eran todas habitaciones y claro, en su momento había puertas de aquel lado, a la calle que se cerraron, había toda la parte de la venta de boletos, o sea, estaba todo integrado para hacer una estación de ferrocarril y con casa de familia. Claro, era casa de familia. Así que bueno, en ese interín se armó todo, el polaco hizo todos los estudios habidos y por haber, se subió arriba al cielo raso que tiene arriba, se caminaba por allá arriba a ver el estado que se encontraba el techo, porque había mucho murciélago también y todo lo demás, y había entradas de agua, así que había que arreglar el techo con esas tejas viejas. No, un trabajo, ahí se subió Laura, trajo chicos jovencitos, livianitos, con tablones allá arriba a trabajar porque son piezas muy viejas, quebradizas, así que para pisar lo menos posible y arreglar el techo. Era todo un trabajo, digamos, de artesano. Sí. Todo con mucho cuidado. Y así llegamos al 2001, en el mes de junio, que se realiza en el 11 de junio, creo que es la fecha, que se realiza la fiesta de las comunas y municipios en Gabón, donde hace un montón de años que está instalado ese tema, y aparece el gobernador, y el gobernador, como siempre, presencia, nos destinaba a saludar a todo el mundo, y lo invito a pasar por Monk. Cuando viene, mira, me acuerdo que estaba parado acá y le echa la mirada a uno de los picaportes que está ahí, se sacó los lentes, se puso, se agachó. ¡Qué trabajo! Era el trabajo de Ariel. Originales, sí. Original, dice, son cerraduras francesas. Sí. ¡Pah! Bueno, sabía más que nosotros. El lunes a la mañana recibo un llamado del secretario privado del gobernador. Dice, el gobernador me dijo que te asigne 25.000 pesos para la biblioteca. 25.000 pesos en esa época era un vagón. Sacá la cuenta que más o menos el litro de gasoil estaba en 70 centavos. Era un vagón. Yo, dice, si necesitas algo más después, me dijo que pida y lo vas a tener. No, si no sé cómo vamos a estar esto. Si ya el edificio estaba encarado, estaba listo. Faltaba piso, todo esto que también se hizo todo nuevo, que no lo pensábamos hacer, porque no había plata. Y bueno, el miércoles, Florencia Lo Celso me llama por teléfono, secretaria de Cultura de la provincia, que venía seguido para acá. Dice, me enteré que el gobernador te dio plata. Yo también. Te asigné 3.000 pesos. Bueno, Florencia, si necesitas más, déjame que yo acomode unas partidas y ver si te puedo conseguir. No, Florencia, vas, te agradezco mucho. Venía muy seguido la Secretaría de Cultura. Bueno, eso fue el envión a full y estos muchachos estaban súper porque hay que recordar que era todo ad honorem, todo voluntario tremendo. O sea, por eso yo estoy súper agradecido por el trabajo de Eduardo, el trabajo de él, el trabajo de Ariel, de Laura, los pioneros. Pero que se pusieron al hombro la biblioteca y la llevaron a término. Sí, después otra etapa. Empezamos a manguear libros por todos lados, porque teníamos que tener los 500 libros para abrir la institución. Para abrir la institución. Y llegaban cajas y cajas y cajas, porque Eduardo le mandaba a todo el mundo. A todo el mundo había que tener. Claro. Y bueno, ahí es cuando la otra parte de la comisión empezaban con rueda de mate a empezar a
inventarían libros. Porque había que ponerlos en estantería, o sea, los libros tenían que estar en exhibición. Entonces era desarmar caja y pasar horas y tardes y tardes. Y no había estantería. ¿Quién se encargó de la estantería? Eduardo. ¿De dónde? De la empresa. Claro. Las mesas, las maderas, toda la parte de metálica de las mesas no, pero las maderas acá y las estanterías completas. Así como están, así las trajo en camión desde allá de empresa. Y él tenía, digamos, era obsesionado con el tema de que tenía que tener una estética. La estética. No se podía poner estantería de chapa. No. Primero que no iban a durar, porque el peso del libro le iban a destruir, y tenía que ser algo rústico, porque era el estilo de la estación de ferrocarril, del edificio de 1891. Y bueno, y él fue el que dio, digamos, más o menos las ideas y consiguió, digamos, esta materia prima de la madera, que hasta el día de hoy están y estarán, porque lo que empiezan estas mesas... Madera de anchico. Claro. Cuando las tenemos que sacar para los té, sabemos lo que pesa. Se sabe lo que pesa, sí. Pero... Y hasta el día de hoy, fíjate vos el tratamiento de abertura y todo lo que tenemos, como está impecable. El mantenimiento nada más y está impecable. Sí. Y la historia es así. Pero fíjate que hay que ser medio porfiado, como decís, negro, soñador. No hay que darle mucha bolilla a las crisis que te dicen que tenemos. Hay que darle para adelante. Porque fíjate vos cómo el pueblo de Monje siempre está presente. Y acordate que fue la crisis de la Rúa. ¿No? Por eso, no hay que darle mucha bolilla. Estamos en crisis. Sí, siempre estuvimos en crisis. Históricamente estuvimos en crisis. Pero no por eso dejamos de hacer las cosas. Sí. Exacto. Y esto se regularizó a nivel, digamos, de autoridades nacionales en el 2003. O sea, tuvimos 3 años a la deriva. Trabajando, digamos, a pulmón, o sea, y yo siempre recalcaba cada vez que íbamos, siempre los sábados a programa que tenía Cata en la radio, Catatú, porque yo quería visibilizar la biblioteca, o sea, que ocupara un lugar y una presencia, porque era una institución nueva, estaba creciendo. Entonces yo decía, la biblioteca es de todo, es autárquica, pueden pasar las gestiones comunales, provinciales y nacionales, que va a seguir existiendo porque la mantienen sus socios y la comisión directiva. O sea, la comisión es heterogénea, nunca se hizo, digamos, ni partidismo, ni para uno, ni para otro, ni ideologías. Acá tenemos nuestras agarradas, bueno, yo ahora estoy fuera de la comisión de santuario, pero hemos tenido las agarradas, pero siempre era la institución. Siempre teníamos claro que lo que queda es la institución. Las personas van, vienen, regresan o no regresan, pero la institución tenía que quedar. Entonces yo continuamente estaba. Y después los viajes que hacía por todos lados, la Biblioteca Popular Rosina Storni de Monje. Había que filmar el lugar. Había que presentarlo. Y había que presentarlo. Ahora que se diera a conocer en todos lados. Después esto ya empezó a caminar solo. Exacto, empieza el trabajo de presentarla en Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario. Después ya esto empezó a caminar solo, ya la gente se apropió del espacio. Sí, también es importante que en esos programas de radio íbamos para también concientizar, para que se hicieran socios, porque no hay que olvidar que la cuota societaria es baja, pero hay mucha gente que se asoció desde el principio y sigue pagando, o sea, eso es muy importante también. Por eso el valor de la comunidad de Monje en el fortalecimiento de las instituciones. Fíjate vos que la escuela secundaria también se hizo así, con el aporte de la población de Monje. ¿Sí? No es en vano esa población, trabaja siempre. Y después vinieron otras etapas, ¿no? No, bien, pero viste, una de las cosas que charlando con Eduardo surgió en ese momento que teníamos que ser claros para no meter la pata de la política partidaria, porque pasa por ahí también el tema de las instituciones que si comienza a sospecharse eso la gente se hace un lado se porque repliega por ahí. Sí. Por eso lo primero que hicimos, es lograr la personería jurídica para que se hiciera cargo de la comisión que formara y ya estaba independiente. Una entidad independiente. Se terminó, hasta ahí llegó la comuna, listo, fuera, arreglarse, aporte de afuera, pero ya está. Balances, personería, todo independiente. Sí. En los primeros años, yo entré en el 2003, pero bueno, después fuimos viendo que necesitábamos un contador, porque la personería jurídica, todos los trámites eran que así. Todo había que tener balances y teníamos en realidad anotaciones, cuadernitos. En cuadernos, claro. Entonces
momento hablamos a María de los Ángeles, Zuccali, que ella nos realizó los balances atrasados y bueno, pudimos después con la promesa de que cuando vinieran los primeros subsidios y tuvimos el alta beneficiario, le íbamos a reconocer el trabajo. Así que fue así que después tuvimos el alta beneficiario y ya entonces con eso nos sirvió para poder ante CONAVIP programar todos los subsidios que venían después para las ferias del libro. Cuando estábamos con todo el tema de los papeles y trámites, todo lleva un costo, porque hay que pagarle al contador, hay que pagarle al escribano. Con los primeros papeles que tuvieron que pasar por escribanía, el escribano Benítez donó, digamos, honorarios. La familia Benítez siempre estuvo. No nos cobró un peso. Eso también hay que reconocerlo porque era tiempo donde no teníamos un peso, no recibíamos nada ni de provincia y nación porque todavía no estábamos con todos los papeles que tenía que presentar para la personalidad jurídica. Y bueno, eso sí era muy engorroso porque había que pagar un profesional y bueno, había que pagar por su servicio. Y él hizo todo el trabajo de las actas y de los sellados y todo, y no nos cobró un peso. Dijo que donaba sus honorarios a la siempre accedió a... Tuvimos ayuda siempre Sí, porque después teníamos que ponernos a tono nosotros también. No estábamos acostumbrados a todo eso. Entonces, muchos de los miembros de comisión hicimos capacitaciones de CONAVIP para poder seguir, porque tanto sea en el DIGIVIP, que era el programa de catalogación, como en toda la parte de capacitación para todos esos trámites. Sí, todo lo que es la gestión de la biblioteca. Así que bueno, nos capacitamos, estuvimos haciendo diferentes cursos, también de promoción de la lectura, después del Ciudadano, ¿cómo es el programa El Ciudadano? Sí, promoción del Ciudadano. Cuando no había internet en todas las casas, era la biblioteca, era donde se nucleaba todos los trámites de PAMI, de ANSES, de programas de jefas de jefe. Era la única impresora pública del pueblo. Sí, porque ahora, bueno, cada chico... necesitaba un trámite, algo, lo venía, lo hacía acá y siempre le llevaba su ahora en cada casa hay un teléfono. Ahora sí, cada casa tiene su impresión. Entonces, en ese momento tuvimos que aprender nosotros también computación. Vos sabías, pero yo en ese momento no sabía mucho, así que bueno, todo me sirvió también a mí también para capacitarme en todo esto. Y bueno, muchas cosas. Después tuvimos... yo quería más o menos ver todo lo que se había hecho. ¿Sigo? ¿O Bueno, vos ingresaste en el 2003. Yo ingresé en el 2003 hasta el 2016. Bueno, los primeros años más bien fueron de mucho trabajo, como dicen ellos, pero bueno, tuvimos muchas donaciones. Después los primeros libros, además de las donaciones, se adquirieron en la Feria del Libro de Buenos Aires. Tuvimos clases de apoyo escolar gratuita porque había docentes que se habían recibido y que no estaban trabajando, entonces estaban en el plan trabajar. Así que las chicas vinieron a hacer clases de apoyo que fueron muy importantes. Las clases de apoyo, nos decían los docentes de la escuela que veían la diferencia de los chicos que venían al apoyo escolar. Después, bueno, también participábamos en la Feria del Libro de la Escuela, 286. Fueron miembros de la Comisión a Contar y a Teatralizar Cuentos. Acá también se hicieron talleres de lectura, el taller Lector Amigo. Con Ana María y Susana, Bonancea, Marta Carlino, Marta Calvet también. Marta Calvet, sí. Bueno, después hubo concursos literarios. Vivencias con mis abuelos, que fue muy lindo, porque los chicos participaron mucho hablando con los abuelos y haciendo cuentos, que nos llamó la atención a nosotros también, qué lindos cuentos salieron de ahí. Ese concurso estuvo muy lindo. Concurso Vivencias con mis abuelos y me acuerdo de la premiada, que la premiada era Milagros Bordoni, y hablaba de su abuela. Delfa. La abuela Delfa, de allá de la historia de la isla, claro, y muy lindo, muy de la pesca y de la nutria. Sí. Bueno, habían escrito de los personajes también. Los de la secundaria también vinieron a hacer talleres de historieta y cómics. Los chicos de la secundaria, los tuvimos acá
iba y era lindo verlos porque recortaban pedacitos de revistas, de diario y armaban los cómics. Armaban su historia. Se engancharon también mucho. Después tuvimos taller de ajedrez, tuvimos encuentros de escritores locales y regionales. Acá presentó el libro Garrigues, tuvimos Fratoni, de Hegel, tuvimos la presentación de Evelyn. De Evelyn, Arach, sí. Bueno, varios. Bueno, Norberto Colimodio, sí, también con el libro San Martín, sí. Los soldados de San Martín, que fue muy lindo eso también. Sí. Bueno, tuvimos charlas, debates, ciclos de cine, talleres de pinturas y artesanías. También tuvo la visita del bibliomóvil, que vino por una gestión que hicimos ante Conavic. Bueno, después las celebraciones, estuvimos siempre celebrando el cumpleaños de la biblioteca en octubre, organizamos los primeros té con tortas, y después empezamos a hacer el del Día de la Mujer, homenajeando a mujeres destacadas. Así que también con mucho éxito, siempre se llenaba de mujeres. Ya después lo tuvimos que hacer en los clubes. Claro, primero lo no había lugar. Acá, después ya no nos alcanzaba. Claro. Bueno, después llevamos nuestro stand en Agroactiva en el 2016, porque ya teníamos el ejemplar de nuestro libro, Monjes sus orígenes. Sí, a propósito de eso, qué lindo. Cuando empezamos con el libro Monjes sus orígenes, empezamos a trabajar en el año 2013. Eso. También tuvimos un reconocimiento en el programa radial El Sonido de mi Gente en LT8 por una gestión de Egle Fratoni. Ese es el premio, el reconocimiento que nos dieron. Porque se daba a instituciones que colaboraban con el acervo social, el progreso, generando acciones altruistas. Fuimos a recibirlo con Leonor, que estaba muy contenta, Leonor, me acuerdo. Sí, Leonor. Sí. Bueno, después en el 2013 ya empezamos con el proyecto del libro, porque en verdad venían los chicos a buscar información de la Fundación del Pueblo, de la doble denominación, y teníamos datos que estaban en folletería, y sacaban algo de internet, pero tampoco estaba bien lo de la fundación. Bueno, así que presentamos un proyecto a Conavic. Y el 2013 primero tuvimos una charla con el historiador Sebastián Alonso, recabamos